¿Qué te define? ¿Tú o tus circunstancias? Soy el profe Luis Silva y hoy vamos a tratar esta cuestión al hilo de Superman, hijo rojo. Acompáñanos. Bienvenidos alumnos. En el episodio anterior, si no lo han visto, véanlo, tratamos de los orígenes de Superman, de los orígenes de su personalidad. Obviamente nos cuentan también algo de sus orígenes cronológicos. Él cayó en Kansas y eso de alguna manera configuró su itinerario como superhéroe. Fue criado por unos granjeros, viajó a Metrópolis, conoció a Lois Lane, etcétera, etcétera, etcétera. Y es el ícono, no un ícono, el ícono del superhéroe americano. Yo estaba contento hasta allí, en esta iniciación en la que yo estoy, en este proceso de iniciación en el mundo de los superhéroes y de los cómics. Pero mi alumno en práctica, que sabe bastante de esto, quiso llevarme más allá. En realidad quiso ponerme frente a un problema. Y me presentó esto, Superman hijo rojo, que básicamente nos pone en una encrucijada tremenda, porque al superhéroe que conocíamos, ícono de la libertad a la americana, no cae en Kansas, sino en Ucrania, durante la dominación soviética, y se convierte, con sus superpoderes, en el brazo derecho de Stalin, en el líder de la Unión Soviética cuando Stalin muere, y en el archienemigo de la otra superpotencia que es Estados Unidos. Y entonces uno que ha conocido a Superman como el hijo de un granjero, buena persona, noble, generoso, sacrificado, de repente es el brazo armado, la super arma secreta de la Unión Soviética contra el mundo de la libertad representado por Estados Unidos. Esto es típico de mi alumno en práctica. Crearme una expectativa, me hace leer Superman el bueno y después me lo bota con un episodio que me dice Superman el malo. Y eso es lo que queremos comentar hoy día. Superman hijo rojo. Superman como el arma secreta de la Unión Soviética al servicio de la dominación imperial del comunismo en lucha contra la única reserva de la libertad que sería Estados Unidos. Obviamente que picó mi curiosidad la hipótesis de que Superman hubiese sido soviético, prosoviético. No ruso, sino prosoviético, comunista, ¿no? Al servicio de una ideología de dominación que desconoce la libertad. Así que lo leí y de eso quiero hablar con ustedes, compartir mis impresiones de la lectura de Hijo Rojo. Quiero contarle algunos antecedentes de la saga que vamos a revisar hoy día. Hijo Rojo son 3 episodios creados en 2003 sobre la hipótesis de que Superman, en vez de caer en Kansas desde Krypton, cae en Ucrania y es criado bajo la dominación soviética, bajo la égida del Partido Comunista. Sus poderes son los mismos que conocemos, destaca inmediatamente y se convierte en el brazo derecho de Stalin, al servicio, por supuesto, de la dominación soviética del mundo entero, y después, a la muerte de Stalin, pasa a ocupar su lugar. Vamos a ver que eso precisamente constituye uno de los puntos de inflexión de la historia. El nervio de la historia, obviamente, es la hipótesis de que Superman haya sido soviético. O sea, ese es el nervio de la historia y eso es lo que vamos a desarrollar a continuación. Bueno, revisemos brevemente el argumento que se desarrolla en estos 3 episodios, que como les decía, cubre un arco de tiempo que va desde 1950 al año 2000, más este epílogo futurista. En la primera parte nos muestran a Superman como el brazo derecho de Stalin y un instrumento utilísimo al servicio de la causa expansionista, de dominación imperialista soviética sobre el mundo. Lo que es interesante es reconocer en Superman a un hijo de la Unión Soviética. No aparece allí de la nada, sino que él, como un recién nacido prácticamente, cuya nave desde Krypton cae en Ucrania, es criado por unos granjeros que viven en la Unión Soviética y le inculcan los valores soviéticos, y por lo tanto Superman es un soviético, un comunista convencido y sirve a la causa de buena fe, no está corrupto, no está pervertido, y de hecho en ese sentido Superman sigue conservando ese núcleo de generosidad, ese núcleo de bondad, ese núcleo de nobleza. Sus sentimientos son los mismos que le conocemos como hijo de los Estados Unidos. Él quiere hacer el bien, él quiere que la Unión Soviética prospere porque, de acuerdo a su escala de valores, al modo en que ha sido educado, cree honestamente que eso es lo mejor para todos. Bien, hay una tensión que es la que conocemos por la historia y por la actualidad entre estas dos superpotencias, ¿no? La Unión Soviética por una parte y los Estados Unidos por otra, cada uno representando un núcleo de valores en muchos puntos antagónicos, en muchos puntos no lo son. Pero aquí obviamente
básicamente se centra en aquello que es antagónico y Superman en definitiva está sirviendo a la Unión Soviética contra los Estados Unidos. Y los Estados Unidos quiere defenderse frente a esta amenaza y ahí aparece Lex Luthor como esta mente absolutamente brillante, fuera de todos los estándares conocidos, que diseña para contrarrestar a Superman un clon de Superman. No les cuento cómo lo hacen, lean la historia porque son muchos detalles, pero básicamente el episodio 1 termina con Superman enfrentándose a su clon y el clon finalmente inmolándose por una causa superior. Es interesante constatar que hay un paralelo aquí entre Superman y Lex Luthor que se corresponde con la Unión Soviética y con los Estados Unidos, así como Superman es quien sostiene y hace que la Unión Soviética prospere. Lex Luthor cumple la misma finalidad, el mismo rol respecto a los Estados Unidos, ¿no? Él es el que tira para adelante, él es el que encuentra las soluciones más originales, más geniales. Y por lo tanto, la rivalidad histórica entre Lex Luthor y Superman se replica de nuevo en esta historia, Superman Hijo Rojo, pero ahora con un escenario geopolítico distinto. Ya no se están peleando por Metrópolis, sino que se están peleando por el mundo, ¿no? Y por diríamos una cosmovisión, aunque en el caso del Lex Luthor me parece a mí que es simplemente un problema de ambición personal. El tipo sigue siendo el narcisista que siempre ha sido. Muere Stalin, envenenado por su propio hijo, detalle que en el que no voy a detenerme ahora para no alargar la historia. Y Superman se ve enfrentado a la, para él, terrible decisión de asumir o no el lugar de Stalin, encabezar la Unión Soviética o no. Superman es un tipo que le gusta cultivar el bajo perfil, definitivamente. Él se sabe un superhéroe y no escatima esfuerzos por hacer el bien, pero no es un tipo que saque provecho personal del bien que hace. De ninguna de las historias que le conocemos a Superman, el tipo, que yo le conozco por lo menos, el tipo se vanagloria, ¿no?, de lo que hace, sino que cumple con su función y desaparece. A él le interesa hacer el bien y ya. Y esta es la encrucijada que lo incomoda ahora. ¿Cuál es la manera más eficaz de hacer el bien? ¿Realmente conviene, te pregunto, a Superman, que yo asuma el liderazgo de la Unión Soviética o me mantengo en el rol secundario, entre comillas, que estaba ocupando hasta ahora? ¿Qué es lo que debo hacer? Finalmente las circunstancias lo impulsan a aceptar el desafío de encabezar la Unión Soviética y el detalle que lo decide es un encuentro con Lana Lang, que también está en la Unión Soviética y se encuentra con Superman cuando ella hace con sus hijos la cola para poder adquirir un poco de comida. En el fondo la Unión Soviética está llena de pobres, de miseria, de carencias, y Superman se da cuenta de que él podría terminar con eso. Lo que decide a Superman aceptar el desafío que se le estaba proponiendo de encabezar a la Unión Soviética es un encuentro con su amiga de la infancia, Lana Lang, que por supuesto era la amiga de la puerta de al lado en esta granja ucraniana. La encuentra en una cola con sus dos hijos esperando recibir un poco de comida de la autoridad estatal, igual que en la UP, la experiencia de muchas personas. Eso conmueve a Superman porque se dice a sí mismo: yo podría evitar no solo que Lana Lang y sus hijos pasen hambre, sino que todas las personas de la Unión Soviética pasen hambre, o se estén enfermando, o se estén muriendo en la miseria, ¿no? La posibilidad de hacer el bien y sacar a esas personas de su miseria es lo que mueve a Superman a aceptar la posición que se le ofrecía y entonces se convierte en el líder de la Unión Soviética. Ahí se cierra el primer fascículo y empieza el segundo, en donde la lucha con los Estados Unidos es mucho más enconada y ya hemos avanzado varios años, ¿no?, varias décadas desde los 50. El hecho de que Superman haya sido el brazo derecho de Stalin y el arma más eficaz o el instrumento más eficaz para la prosperidad de la Unión Soviética no implica que la Unión Soviética fuera perfecta. De hecho, el encuentro con Lana Lang haciendo cola nos revela la miseria que seguía habiendo en la Unión Soviética. Y hay varios episodios dentro de este primer fascículo de Superman Hijo Rojo que nos muestran que en la Unión Soviética hay mucha corrupción, sigue habiendo malos, sigue habiendo mal. Superman quiere hacer el bien, es superpoderoso, pero no es omnipotente y no puede garantizar la prosperidad, vamos a decirlo así, contra la libertad de alguno. De hecho, aquí va a aparecer Batman, que en este contexto se llama Batman Cop, y vamos a conocer su origen, que precisamente radica en una acción deleznable del hijo ilegítimo de Stalin,
que mata a sus padres dejándolo a él vivo con una amargura y un resentimiento que va a motivar que se convierta en el gran enemigo. Es un anarquista de hecho y lidera una banda de anarquistas en la Rusia, en la Unión Soviética. Lo va a convertir en el enemigo de Superman y realmente lo va a poner en jaque. Si no fuera por Wonder Woman, que hace una acción donde se inmola a sí mismo, básicamente ella, Superman hubiese quedado bajo el dominio de Batman. Pero en fin, este conflicto que nos narra Hijo Rojo entre Batman, Kopf y Superman tiene un trasfondo que es bien interesante. Batman básicamente está al servicio de una maquinaria montada por el archienemigo Lex Luthor, en donde más que vencer a Superman por la fuerza, porque sabe que por allí nunca le va a ganar, trata de tocarle la psiqui, ¿no? Ya de hecho veíamos en el episodio anterior en el que hablamos de Superman y sus orígenes, cómo el talón de Aquiles de Superman está en su corazón. No en su corazón físico, sino en su corazón afectivo. Es sensible. Superman no tiene los sentimientos blindados. Y aquí lo que ocurre es que Batman, que tiene prácticamente sometido a Superman después de haberle sacado la mugre porque está bajo los rayos solares de una estrella que muere y por lo tanto Superman pierde sus superpoderes. Hay un diálogo en donde Superman, ya redimido por Wonder Woman, tiene a Batman bajo su control y le dice básicamente, bueno, entrégate Batman porque ya no hay nada que hacer. Y Batman se resiste diciéndole, mira, yo prefiero, básicamente lo que le dice, ¿no? Yo prefiero mucho más morir libre que ser uno de tus robots. Este problema es interesante porque a Superman no le gusta la fuerza, ¿no? De hecho, él nunca utiliza la fuerza contra las personas a menos que sea estrictamente necesario, ¿no? Con las cosas obviamente no tiene ni un problema, pero no se sobredimensiona, no abusan de su fuerza. Y en el caso de Batman no quiere acabar con él, sino que quiere redimirlo, hacerlo un aliado, y a eso Batman se resiste al punto de que prefiere morir y se hace estallar, ¿no? Se suicida con una bomba que se había tragado en la cara de Superman, lo cual provoca en Superman un efecto parecido al que revisamos en el episodio anterior cuando Toxina muere en sus brazos. Es decir, pude haber hecho algo para redimir a Batman que se hizo estallar en mis narices. Y Lex Luthor quiere provocar eso precisamente porque sabe que es el punto débil de Superman, el obligarle a reflexionar si pudo haber hecho algo más con sus fuerzas, ¿no? Que es un tremendo problema para quien es Superman, ¿no? El superhombre, ¿no? Quien tiene esas capacidades obviamente enfrenta un conflicto que ni ustedes ni yo conocemos porque somos personas normales y somos tremendamente conscientes, o deberíamos ser tremendamente conscientes de nuestras limitaciones. Superman es tremendamente consciente de que no tiene límites y por lo tanto cuando el bien se escapa de entre sus manos y le demuestra su impotencia, ¿no? Lo pone frente a su impotencia para evitar lo que él considera malo, el daño. Ese es un punto siempre de inflexión en Superman y de hecho queda perplejo ante la muerte de Batman, ¿no? Superman encabeza a la Unión Soviética y la Unión Soviética empieza a prosperar, que da gusto, y obviamente Estados Unidos está mucho más inquieto frente al crecimiento de la Unión Soviética. De hecho, hay un punto anecdótico muy simpático en donde se le hace saber a Superman, ¿no?, que todo el mundo ya está sometido al poder soviético, excepto dos países, Estados Unidos y Chile. Probablemente, no probablemente, esta historia fue escrita en el 2003. Si hubiese sido escrita después del estallido social, probablemente no nos habrían incluido junto a Estados Unidos. Y después de esta constitución que están redactando, no sé si la habrían incluido tampoco. Lo otro que es interesante constatar y simpático es que la Unión Soviética solo empieza a prosperar cuando un superhombre, es decir, un imposible, está a la cabeza. Es decir, mientras la Unión Soviética y las ideas comunistas estén en manos de hombres, eso es imposible. Y nos lo recuerda Hijo Rojo y también nos lo recuerda La Granja de los Animales. No sé si vieron ese episodio, si no, mírenlo, pero allí se comprueba cómo estas ideas tan bonitas del socialismo son utópicas, porque cuando hay que realizarlas a través de hombres y para hombres se vuelven contra. De hecho, eso es lo que vamos a ver en este episodio de Hijo Rojo también, ¿no? La utopía, cuando se quiere materializar en la Tierra, se convierte en un infierno. Superman convierte a la Unión Soviética no solo en una superpotencia, sino también en un país en donde ya no hay enfermedad, donde ya no hay hambre, donde ya no hay ignorancia, pero donde tampoco hay libertad. De hecho, hay un punto en donde se dice que ni una decisión que se toma en la Unión Soviética no es considerada antes por Superman, ¿no? Él está en todas. Y es como el gran hermano, y lo dice literalmente el narrador, ¿no? Superman se ha convertido como en el gran hermano de la Unión Soviética y de toda la órbita comunista. Entonces, es un país donde hay prosperidad material,
pero donde no hay libertad. Un mundo muy parecido, o por lo menos comparable, al mundo feliz que nos describe Aldous Huxley en su novela, y que también ha sido objeto de estos comentarios en un episodio antiguo, para que lo vayan a ver si no lo han visto. En este segundo episodio aparece Brainiac, que era aliado del Lex Luthor para terminar con Superman. Se produce allí una diferencia. Esa diferencia hace que Brainiac sea vencido por Superman y transformado en un aliado de la Unión Soviética. El tercer episodio nos muestra a Brainiac trabajando mano a mano, codo a codo con Superman por terminar con los Estados Unidos, es decir, por completar la hegemonía. No dicen qué ha pasado con Chile, no lo vuelven a mencionar. Probablemente ya fue conquistado a esa altura. Brainiac quiere la guerra, Superman no quiere la guerra. De hecho, hay un intercambio bien interesante en donde Superman insiste en la importancia del argumento, de la palabra. Él quiere conquistar por las buenas, él no quiere conquistar por las malas. Brainiac, en cambio, quiere conquistar por las malas. Él quiere la guerra, quiere la violencia, ¿no? Y aquí hay una diferencia entre los dos. Y Brainiac se las arregla para crear un escenario en donde la guerra sea inevitable, y de hecho termina convenciendo a Superman de que la guerra es inevitable y Superman se lanza a la guerra. Él ataca la costa este y Brainiac ataca la costa oeste con el propósito de reducir finalmente Estados Unidos a la nada, es decir, someterlo al Imperio Soviético. Se inicia el ataque, se encuentran en la Casa Blanca, entre medio han vencido a Linterna Verde, han vencido a Wonder Woman y todo su ejército de Amazonas, y se encuentran en la Casa Blanca. Y allí está Luisa Lane, que es la mujer de Lex Luthor, que hasta ese momento había sido el presidente de los Estados Unidos. Lex Luthor estaba en principio no muerto, pero convertido en un robot al servicio de la Unión Soviética por un episodio que no les voy a relatar porque es un poco complejo, pero que es el que gatilla de hecho la decisión de Superman de ir definitivamente a la guerra. En ese encuentro con Luisa Lane ese es el clímax, ¿no? En ese encuentro con Luisa Lane es el clímax, porque ya no hay nada materialmente que pueda oponerse a la conquista de los Estados Unidos por parte de Brainiac y Superman. Estados Unidos está en sus manos, o parecía que estaba en sus manos, porque en ese momento Luisa Lane le dice: mira, todavía queda un último recurso, y es esta carta. Y le dice a Superman: ¿cómo una hojita de papel va a poder detenernos? Y Luisa no conoce la respuesta. Superman lee la carta y en la carta dice: Superman, ¿quieres embotellar al mundo entero? Superman en ese momento cae de rodillas y dice: no quiero, renuncio a la guerra. ¿Qué es lo que pasó? Muy breve. Brainiac, en el inicio de este episodio, nos cuentan que embotelló literalmente a Stalingrado, es decir, lo redujo a una miniatura y lo mete en una botella. Todo Stalingrado es una cosa bien loca, pero de hecho es así, lo meten en una botella, como estos fanales donde estaban estos niños dioses, ¿no es cierto?, con estos arbolitos y las cabritas. Aquí es lo mismo, la ciudad entera de Stalingrado está metida en una botella, todas las personas están reducidas a la mínima expresión y viven dentro de esta botella, lo cual es bien sugerente. La imagen de una ciudad embotellada es bien sugerente como metáfora de la dominación total, de la dependencia total de un poder. Y entonces, y de hecho Superman tiene un conflicto interior con esa decisión de Brainiac, y él querría deshacer lo que él hizo, ¿no? Él querría volver la ciudad y a las personas a su estado natural porque entiende que es lo correcto. Pero Brainiac no se lo permite. Luthor, de nuevo, sabiendo que el talón de Aquiles de Superman está en sus sentimientos, apela precisamente a este conflicto interior que tiene Superman, preguntándole: ¿quieres embotellar el mundo entero? ¿Es tal tu ambición, es tal tu afán de poder que estás dispuesto a reducir a los hombres y sus ciudades a la mínima expresión para dominarlo? Y Superman, que tiene este conflicto vivo, es tocado en su carne, ¿no? Espiritual, diríamos, por la pregunta del ex Luthor, y en ese momento desiste de conquistar los Estados Unidos. Él no quiere eso. Brainiac sí lo quiere, hay un conflicto entre Superman y Brainiac, aparece Lex Luthor de una manera inesperada y Brainiac muere y Superman aparentemente también, en una explosión a millones de kilómetros de la Tierra, y no sabemos más ni de Superman ni de Brainiac. Y Lex Luthor, en cambio, sigue viviendo muchos años y convierte a Estados Unidos en una superpotencia hasta el punto de empezar a ejercer su influencia también en la Unión Soviética. Y después viene un epílogo que en muy pocas páginas nos relata lo que ocurre en miles de años hacia el futuro, ¿no? De hecho, hay un elemento narrativo que es bien interesante, quizás lo tocamos al final. Pero esta es básicamente la trama de la historia que nos relata Superman Hijo Rojo en estos 3 fascículos. Bien, ahora me gustaría comentar con usted algunas de las ideas que yo rescato de la lectura de Superman Hijo Rojo. La primera, que es común con el
con el episodio anterior donde comentábamos Superman, las 4 estaciones. La primera es el problema del liderazgo o la vocación del líder. Superman es consciente de sus poderes y está cómodo como brazo derecho de Stalin, ¿no? A él le gusta el segundo plano. Cuando Stalin muere, todos empiezan a pedirle a Superman que ocupe su lugar. Y Superman se resiste, pero no es capaz de dar un no definitivo porque él se cuestiona a sí mismo cuál es el lugar desde donde puedo servir mejor, cuál es el lugar desde donde puedo hacer el bien de manera óptima. Y como describíamos hace un momento, él se da cuenta de que encabezando a la Unión Soviética puede prestar un mejor servicio a su pueblo que no haciéndolo. Y por eso asume. Y este es un primer problema interesante, ¿no? El de la vocación del líder, ¿no? El tener que renunciar a esa área de confort, a esa zona de confort para hacer lo que la persona cree que tiene que hacer, de acuerdo con sus talentos, ¿no? Aquí nos remitimos al episodio anterior de nuevo y la lógica de los talentos, la lógica del don, ¿no? Superman en este sentido conserva intacta su personalidad y su nobleza. Él es consciente de estos superpoderes y se está preguntando constantemente cuál es la manera de utilizarlos mejor en servicio de los demás. Un segundo punto que creo que es el más interesante de comentar, aunque no es original porque lo comentamos ya en Civil War, es el conflicto o la tensión entre la libertad y la seguridad, o podríamos decir también entre la libertad y el bienestar. Superman, cuando se hace cargo de la Unión Soviética, se afana por convertir a la Unión Soviética en un paraíso terrenal. Y de hecho erradica la enfermedad, la gente vive por largo tiempo, las ciudades son estupendas, se cuida del medio ambiente, nadie pasa hambre, hay educación para todo el mundo, pero no hay libertad. No hay libertad porque Superman lo domina todo, no hay ni una decisión que no pase por sus manos y todo está al servicio de la hegemonía del Partido Comunista. Y nos plantea un problema que es permanente en la política, lo estamos viviendo en Chile hoy y no dejará nunca de informar, ¿no?, la lucha política, que es esta elección entre la libertad o el bienestar, entre la libertad y la seguridad. Una tercera idea, porque esta que acabamos de tocar la vamos a desarrollar un poquito más, una tercera idea es la distinción entre la persona y la ideología. Digo esto porque Superman sigue siendo ese hombre noble, ese hombre generoso, ese hombre servicial, ese hombre que cultiva el bajo perfil que conocimos en Kansas, en Smallville, en Metrópolis. Sigue siendo el mismo, ¿no? No es malo. Él no hace el mal conscientemente, el mal subjetivo podríamos decir, porque uno podría decir, bueno, en la medida que es instrumento de la ideología comunista, está haciendo el mal. Pero no hay conciencia en Superman de estar haciendo el mal. Y esto es interesante porque en el fondo nosotros reconocemos la nobleza de Superman, pese a que está sirviendo a una causa que es injusta, la del comunismo. Lo cual nos permite de una manera muy fácil separar lo que debe separarse, o más que separar, distinguir lo que debe distinguirse, la ideología por una parte y la persona que lo sustenta por otra. Y la ideología puede merecer nuestra condena, pero no así la persona. Y de hecho uno hace eso, por lo menos yo como lector hice eso. Salvé siempre a la persona de Superman porque me parece noble y condené siempre las cosas que hizo Superman al servicio de la ideología comunista porque eran contrarias a la libertad, porque lo hacía contra un montón de cuestiones que son valiosas. Pero esto es un tercer punto que es interesante, ¿no? El saber distinguir, más que separar, el saber distinguir la ideología de la persona. La cuarta idea, que está bastante conectada con la segunda y que va a ser objeto de nuestra reflexión final, es el drama que supone querer realizar la utopía en este mundo. Eso es lo que se propone Superman. Superman quiere un mundo perfecto y Brainiac estimula ese deseo noble de Superman con muy mala intención y quiere llevarlo hasta el final. Quiere llevar la utopía hasta el final. Y lo que nos muestra Superman Hijo Rojo es que cuando se presiona por llevar ese mundo ideal hasta el final, conocemos el infierno. En otras palabras, querer recrear el paraíso en la tierra es el infierno. Y eso es lo que nos muestra de manera muy clara Hijo Rojo, porque el mundo que Brainiac aspira a crear es un mundo en donde todo funciona perfecto, pero no hay libertad. Y de hecho, volvemos aquí al episodio del combate entre Superman y Batman. La libertad es un bien que puede justificar, y yo creo que justifica, una renuncia al bienestar, una renuncia a esa perfección ideal que nos promete la política. Y de hecho, hoy en Chile, en muchas otras partes del mundo y en otros muchos momentos de la historia, creo que estamos viviendo un momento parecido a ese, obviamente que es a otra escala, pero somos objeto de promesas de instaurar, de crear un Chile mejor, un Chile más justo, un Chile con menos desigualdad. ¿Pero a qué costo? Y Hijo Rojo nos muestra obviamente
justamente en una de las antípodas el costo que puede traer el querer instalar un mundo perfecto en un mundo imperfecto. Bueno, terminamos con esta reflexión final, que es la que yo más rescato de Superman Hijo Rojo, aunque su sola lectura vale la pena más allá de lo que yo les voy a decir ahora. Pero el nervio de la historia para mí es cuál es el precio de la libertad. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar por conservar la libertad? O, planteado desde otro punto de vista, ¿a cuánta libertad estoy dispuesto a renunciar por un mayor bienestar? Esta es una pregunta que resume en buena medida la lucha política. Hay quienes quieren renunciar a una cuota de libertad por alcanzar un mayor bienestar y hay otros que quieren renunciar a un mayor bienestar por conservar su libertad. ¿En cuál de las dos orillas te ubicas tú? Es una cuestión que depende de muchos factores, pero definitivamente es una cuestión política. Y esta es la que nos muestra Superman Hijo Rojo. La enseñanza que nos deja es que renunciar a la libertad absolutamente por el mayor bienestar es un infierno. Porque ese mundo en donde el bienestar perfecto se nos promete no existe. Es la ilusión de la utopía. Crear o recrear el paraíso en la tierra es el infierno. Bueno, espero que les haya gustado este episodio. A mí me apasionó, obviamente, la lectura de Superman Hijo Rojo con unas ilustraciones que son realmente fascinantes. Me perdonan la ciutiquería, pero la verdad es que no encuentro una mejor palabra para decirlo que breathtaking. Esa palabra en inglés que te dice que te toma el aliento, te deja sin aliento, ¿no? Las ilustraciones son realmente alucinantes. La historia es entretenida, por supuesto, nos cruzamos con un montón de personajes, con referencias a las historias, ¿no?, de Superman para los que son expertos en él. Y eso es por hoy. Quiero dejarlos invitados a que le den like a este episodio si es que les gustó, que lo compartan con otras personas a quienes ustedes creen que les pueda gustar, para ir creciendo en el número de suscriptores de este canal. Para nosotros es importante poder esparcir estas ideas entre más personas y dejarlos invitados también para que nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, para poder ampliar, ¿no?, de nuevo el círculo de personas con las que podemos compartir estas ideas de ida y de vuelta. Los dejo invitados también a proponer nuevas lecturas si es que tienen alguna en su cabeza que quisiera que se comentara. Y hasta el próximo episodio. Que estén muy bien. Adiós.